están conformadas por descriptores. ¿Qué significan los descriptores? Son los vocablos que en un momento dado van a servir para identificar, para recuperar, para catalogar, para obtener de manera ágil, de manera sencilla, información que puede estar contenida no solo en un solo documento, sino en varios documentos, y que nos pueden, tanto con una sola búsqueda, proporcionar documentación, como les mencionaba hace un momento, jurisdiccional, legislativa y bibliohemerográfica. El término genérico es el término más amplio del cual depende un descriptor. ¿Qué significa esto? Que es el término que genera al descriptor. Por ejemplo, tenemos derecho administrativo, sería el término genérico, y en razón de nuestro término genérico, que es derecho administrativo, partimos para conocer una serie de descriptores, como podría ser administración pública, servicios públicos, dentro de servicios públicos, podría ser alumbrado, banquetas, se llama esto, lo que es, bueno, todos los servicios públicos, panteones, todas estas cosas, ¿no? Todo lo que conforma y que van estructurados, insisto, de la parte más general hacia la más particular. Después, aunado a esto, dentro de estos términos genéricos tenemos términos específicos, que es lo que les mencionaba hace un momento. El término genérico es nuestro derecho administrativo. De ahí vamos a partir a términos específicos que podrían ser servicios públicos. Dentro de servicios públicos aunamos servicios, por ejemplo, el alumbrado, lo que es panteones, jardines, etcétera, etcétera, que son todos los vocablos que derivan dentro de un contexto, dentro de una figura jurídica hacia abajo, en forma específica, ¿sí? Y también nuestro tesauro está conformado por términos relacionados. ¿Qué significa esto? Son todas las relaciones que puede tener, todas las conexiones que puede tener un descriptor, tanto en forma lateral, colateral, de asociación, como de forma genérica, ¿sí? Estos términos relacionados nos van a permitir identificar a los descriptores de una manera más ágil, más sencilla. Esto nos sirve para que si el usuario no conoce el contexto sobre el cual se desarrolla una figura, un vocablo de índole jurídico, a través de las relaciones pueda identificar estos conceptos, pueda darse un panorama relacionado con este concepto, una estructura que, si bien es cierto, puede ser muy cercana, también puede estar un poco alejada, pero siempre relacionada, o siempre dentro del entorno de una figura jurídica. Y por último, dentro de estas estructuras que están conformando el tesauro jurídico de la Suprema Corte de Justicia, tenemos a los términos cancelados, que son una figura o una parte muy importante de lo que es el tesauro. ¿Qué significa estos términos cancelados? O UP, o como comúnmente se conocen, usado por. Estos vocablos son vocablos sinónimos, o vocablos con los que también por la comunidad se denomina a un determinado tema jurídico, a una sola terminología jurídica, y que nos sirven para identificarlo en distintos aspectos. Por ejemplo, tenemos el derecho laboral, que también es conocido como derecho del trabajo, el derecho obrero, el derecho industrial, ¿sí? Son todas las acepciones que un vocablo dentro de nuestro sistema jurídico, o dentro de otros sistemas jurídicos, pueden identificar a una misma figura jurídica. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos recuperar información de cualquier manera que la busquemos, porque las búsquedas que se hagan, independientemente de que se hagan a través de los términos cancelados, la información va a ser recuperada. ¿Por qué? Porque estos términos cancelados nos traen esa información de forma global, de forma genérica,
a través de todo ello a través de una herramienta informática. Por último, dentro de estas estructuras jerárquicas tenemos las notas de aplicación. ¿Qué significan estas notas de aplicación? Estas son breves explicaciones sobre un tema que permiten identificar de manera más gráfica, de manera más real el descriptor, sobre todo cuando éste tiene una homonimia que pudiera representar en otro ámbito un significado totalmente diferente al que estamos utilizando. Tenemos, por ejemplo, el caso que aquí les ponemos, capital, que es una demarcación territorial, y capital, que es cuanto se refiere a las cuestiones de dinero, a las cuestiones de economía. En términos estrictos, esta es la presentación que tiene el tesauro, así la podemos identificar. El descriptor, todos los términos cancelados que identificamos como los UPs o los términos que son otras formas de conocer a un mismo vocablo, pero en distintas acepciones, pueden ser hasta en distintos idiomas. Y los términos relacionados que les comentaba, que son términos que se ajustan directamente a la propia figura jurídica o que están relacionadas con esta figura jurídica o que se encuentran en un momento dado, pudieran encontrarse dentro de un esquema jurídico en estricto sentido sobre una figura en particular. Por último, tenemos los términos específicos, que son todas las partes, digamos así, de contenido de una figura jurídica. En estricto sentido, y para hacérselos muy práctico, el tesauro nos permite conocer de una manera sencilla al papá, a la mamá y a todos los hijitos que conforman la estructura de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Es decir, es una familia pues íntimamente relacionada y desglosada desde lo más general que parte hasta lo más específico. Volviendo al ejemplo que les mencionaba, es como si conociéramos todo el árbol genealógico de la estructura jurídica. Ahora corresponde al maestro Fernando Navarro hacerles mención cómo fue generado este tesauro jurídico en la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Bien, buenos días. Yo les voy a platicar en forma general cómo es que se fue desarrollando este tesauro. Primero, nos dedicamos a establecer cuáles iban a ser las materias que iban a conformar este tesauro y ya en forma particular cómo se iban a ir analizando. Es decir, por ejemplo, como les decía la licenciada Claudia, ya una vez que habíamos establecido todas las ramas que iban a incluirse en el tesauro, como el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, espacial, y le dábamos un orden para empezar el análisis de cada una de estas materias. Lo que hacíamos era seleccionar el material, asistir a la biblioteca, porque el tesauro jurídico en un inicio se alimentó de material eminentemente bibliográfico. Entonces acudíamos a la biblioteca central, en este caso de la Suprema Corte, para hacernos de material, y este material se seleccionaba con base en 3 criterios. El primero, atendiendo al país, es decir, le dábamos preferencia a todas las obras, todos los libros que fueran publicados en México, por obvias razones, porque es un tesauro que se iba a utilizar para la catalogación en su mayoría de libros que pues son publicados aquí en México, aunque las bibliotecas de la Suprema Corte tienen material de otros países, pero pues su grueso son obras de México. Entonces, por lo tanto, le damos prioridad a esos libros
Y una vez que ya habíamos agotado el análisis de el material bibliográfico publicado en México, atendíamos a el idioma, es decir, le dábamos preferencia a los libros publicados en español de Colombia, de Costa Rica, de España, de Argentina, para dejar al último los libros en lengua extranjera, con la finalidad de, una vez que ya estuviera establecida y que tuviéramos ya un panorama más amplio de la estructura que debía tener este descriptor y sus relacionados, sus cancelados, etcétera, etcétera, poder incluir figuras jurídicas extranjeras, como en el ejemplo que les pongo aquí, es decir, una vez que ya se había determinado como descriptor el control difuso de justicia constitucional, al momento de leer libros en de otros países, en otros idiomas, podríamos determinar como cancelado de este término autorizado la Judicial Review de Estados Unidos. El tercer criterio para seleccionar el material se daba por fecha de edición, es decir, le dábamos preferencia a los libros de publicaciones más recientes, con la intención de obtener los descriptores pues, más actualizados o más vigentes, y cancelar aquellos descriptores que se encontraran en publicaciones antiguas, como es el caso del abuso sexual, que antes se denominaba atentado al pudor. Entonces, en publicaciones recientes encontrábamos el descriptor abuso sexual y se cancelaba el término como el antecedente, digamos. Igual, por ejemplo, en las secretarías pasaría lo mismo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es la de ahora, tendría como cancelado la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, porque pues es su antecedente, ¿no? Bien, una vez que ya se había determinado el material, lo que hacíamos era analizarlo para obtener los descriptores, para obtener sus posibles cancelaciones, sus posibles relaciones, sus términos específicos y, lo más importante, darle un lugar dentro de la jerarquía de la materia a este término autorizado o descriptor. Bien, todo esto a la par se iba generando en un índice jerárquico que ya les comentó la licenciada Claudia, que tiene la peculiaridad de permitir ubicar al descriptor dentro de el orden universal de la materia. Es decir, por ejemplo, Aleph, que es nuestra base en donde se soporta el tesauro, no te permite ver en forma general dónde se ubica cada descriptor, es decir, solamente te permite ver lo más cercano, es decir, el término genérico de ese descriptor, sus relacionados, sus específicos, pero no permite ver en dónde se encuentra este descriptor en forma general, ¿no?